El viento de febrero cortaba Polanco como un cuchillo en seda, trayendo consigo la promesa de una lluvia fría que aún no caía. Olivia Vargas se ajustó más su gastado chaquetón mientras se apresuraba por la calle de Molière, su aliento formando pequeñas nubes en el aire helado. Las farolas proyectaban largas sombras sobre las impecables aceras, y en algún lugar a la distancia, el claxon de un taxi resonaba por el cañón urbano. Llegaba tarde otra vez. A sus 24 años, Olivia había perfeccionado el arte de estirar cada minuto, cada peso, cada pizca de energía que poseía. Entre sus dobles turnos en El Virrey, sus clases en línea de química y el constante peso de la deuda estudiantil sobre sus hombros, dormir se había convertido en un lujo que apenas podía permitirse. Pero esta noche era diferente. Esta noche necesitaba estar alerta. El Virrey se alzaba ante ella como un faro de elegancia de antaño, con su toldo color borgoña y letras doradas prometiendo una experiencia que costaba más de lo que Olivia ganaba en un mes. El restaurante había estado en esa esquina durante 43 años, un referente de riqueza y discreción, donde los negocios se cerraban con vinos de 20 años y las conversaciones estaban protegidas por paredes gruesas y un personal leal. «Llegas 8 minutos tarde, Vargas», dijo Marcos Quiroga, el gerente de sala, sin levantar la vista de su portapapeles mientras Olivia entraba por la puerta del personal. Su tono era cortante, profesional, con el peso de alguien que había trabajado en alta cocina el tiempo suficiente para saber que 8 minutos podían significar la diferencia entre la perfección y el caos. «Lo siento, Marcos. El metro. No necesito excusas. Te necesito en la sala. Sección 3 esta noche». Finalmente levantó la vista, su expresión suavizándose ligeramente. «Y Olivia, sé invisible. Tenemos invitados especiales esta noche». La forma en que dijo invitados especiales hizo que su estómago se encogiera. En los 3 años que había trabajado en El Virrey, había aprendido que ciertas frases tenían significados ocultos. Invitados especiales significaba hombres con trajes caros que hablaban en voz baja. Significaba comedores privados donde las puertas permanecían cerradas. Significaba el tipo de clientela que dejaba propinas extraordinariamente generosas, pero esperaba discreción absoluta a cambio. Significaba gente de la que no hacías preguntas. Olivia se cambió rápidamente en el vestuario del personal, cambiando su ropa de calle por la nítida blusa blanca y el pantalón negro que constituían el uniforme de El Virrey. Se ató su cabello castaño rojizo en un pulcro moño, aplicó maquillaje mínimo para ocultar el agotamiento grabado bajo sus ojos y revisó su apariencia en el espejo. Profesional, olvidable, invisible, exactamente lo que necesitaba ser. El comedor principal ya vibraba con la energía de la noche cuando salió. Los candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre los manteles blancos, y las sutiles notas de un piano de jazz flotaban desde la esquina, donde Raymond, el pianista de la casa, arrancaba melodías del reluciente Steinway. El aire era denso con el aroma de la cocina cara, risotto de trufa, cordero con costra de hierbas, pan fresco del horno de ladrillo de la cocina. Pero debajo de todo, Olivia detectó algo más agudo, tensión. Siempre había tenido un sentido del olfato inusualmente agudo, una característica que su padre solía llamar su superpoder durante su infancia. El doctor Jaime Vargas había sido toxicólogo, un hombre que dedicó su vida a comprender las amenazas invisibles que podían esconderse a plena vista. Le enseñó a identificar sustancias solo por el olor, convirtiendo sus tardes de fin de semana en lecciones improvisadas de química que parecían juegos. «La nariz lo sabe, Liv», decía, sosteniendo viales de varios compuestos. «La mayoría de la gente pasa por la vida medio consciente de lo que les rodea, pero si prestas atención, realmente prestas atención, el mundo te revela sus secretos». Eso fue antes del accidente. Antes de encontrarse sola a los 21 años, con una montaña de deudas y sueños de estudiar medicina que parecían cada vez más una fantasía. Antes de aprender que a veces los secretos del mundo era mejor dejarlos sin descubrir. «Olivia, la mesa 12 necesita agua», llamó Sofía Robles,
la mesera principal que había acogido a Olivia durante esas primeras semanas abrumadoras. Sofía tenía 43 años, madre soltera de 2 hijos, y llevaba 15 años en El Virrey. Se movía por el comedor con la gracia de una bailarina, anticipando las necesidades antes de que se expresaran. Enseguida, respondió Olivia, tomando una jarra de cristal de la estación de servicio. La noche transcurrió con su ritmo habitual: aperitivos entregados, vino servido, platos explicados con el lenguaje cuidadoso de la alta cocina. Olivia encontró su ritmo, deslizándose en el estado de concentración que hacía que las horas pasaran más rápido. Estaba rellenando vasos de agua en la mesa 9 cuando la puerta principal se abrió, trayendo consigo una ráfaga de aire frío y un cambio inmediato en la atmósfera de la sala. 3 hombres entraron y la conversación pareció atenuarse a su alrededor. El hombre del centro dominaba la atención sin esfuerzo. Tendría unos 40 años, alto y robusto, con cabello gris acerado peinado hacia atrás de un rostro fuerte. Su traje color carbón estaba impecablemente adaptado, probablemente hecho a medida, y sus movimientos transmitían la confianza de alguien acostumbrado a ser obedecido. Miguel Rojas. Incluso Olivia, quien se esforzaba por ignorar tales cosas, conocía el nombre. Le acompañaban otros 2. El primero era más joven, tal vez de 35, con cabello oscuro y la constitución delgada de un atleta. Escaneaba la sala constantemente. Sus ojos no se perdían nada. Un guardaespaldas o ejecutor, adivinó Olivia. El segundo era mayor, quizás de 50, con cabello plateado y el tipo de rostro que sugería que sonreía rara vez y lo decía aún menos. Señor Rojas, bienvenido de nuevo. Giovanni Fernández, el dueño de El Virrey, apareció de alguna parte de la parte trasera, su acento italiano denso con calidez y respeto. Su mesa habitual está preparada, por favor. Por aquí, el comedor privado, por supuesto. Olivia se ocupó de limpiar la mesa 7, tratando de no mirar mientras el grupo desaparecía por las puertas de caoba en la parte trasera del restaurante, pero sintió la mano de Marcos en su hombro. «Tú les servirás esta noche», dijo en voz baja. El estómago se le encogió. «Marcos, nunca he trabajado en los salones privados antes. Quizás Sofía debería...» Sofía pidió la noche libre hace 2 horas. Emergencia familiar. Su expresión era indescifrable. «Eres capaz, Olivia. Solo recuerda lo que te dije. Sé invisible. No veas nada. No oigas nada. Haz tu trabajo y nada más. ¿Entendido?» Ella asintió, su boca de repente seca. El comedor privado era un santuario de discreción, insonorizado y elegante, con paneles de madera oscura y óleos de paisajes toscanos. Una sola mesa dominaba el espacio, puesta para 4 con la mejor porcelana y cristalería de El Virrey. Los hombres ya estaban sentados cuando Olivia entró con los menús y la carta de vinos. «Buenas noches, caballeros», dijo, su voz firme a pesar de la energía nerviosa que la recorría. «Mi nombre es Olivia, y me encargaré de ustedes esta noche. ¿Les gustaría que les trajera algo de beber para empezar?» Miguel Rojas levantó la vista hacia ella, y por un momento sus ojos azules la evaluaron con una intensidad que le dio ganas de retroceder. Luego sonrió, una expresión ensayada que no llegaba del todo a esos ojos. «El Gran Reserva de Casa Madero de 2005», dijo, su voz profunda y mesurada. «Y agua, sin gas, no mineral. Excelente elección, señor. Lo traeré de inmediato». Al girar para irse, escuchó al hombre mayor hablar. «¿Estamos seguros de lo de esta noche, Miguel? Los términos parecen...» «Lo discutiremos cuando llegue nuestro cuarto invitado», interrumpió Rojas suavemente. «Paciencia, Vicente». Olivia cerró la puerta detrás de ella, su corazón latiéndole con fuerza. No quería saber qué trato estaban discutiendo. No quería estar cerca de ningún negocio que trajera a hombres como Miguel Rojas a lugares como este. En la bodega de vinos localizó el Casa Madero, una botella que costaba más que su alquiler mensual, y la llevó cuidadosamente arriba junto con el agua. El sommelier, Tomás, generalmente se encargaba de las salas privadas, pero estaba lidiando con una crisis en la mesa 15, por lo que la responsabilidad recayó en ella.
De vuelta en la sala privada, un cuarto hombre había llegado. Era más joven que los demás, quizás de 32, con rasgos afilados y manos que tamborileaban constantemente sobre la mesa. Una energía nerviosa irradiaba de él. «Ah, el vino», dijo Rojas cuando Olivia entró. «Marco, este es el gran reserva del 05. Lo apreciarás, Marco». El nervioso apenas la miró, mientras ella presentaba la botella para la aprobación de Rojas. Siguiendo el protocolo, la abrió con eficiencia practicada, vertió una pequeña cantidad en la copa de Rojas para que la probara y esperó. Fue entonces cuando sucedió. Al inclinarse para servir, posicionándose en el ángulo adecuado, un olor llegó a sus fosas nasales. Era sutil, casi imperceptible bajo el complejo bouquet de frutos negros y roble del vino. Pero estaba allí, una amargura metálica tenue, como almendras trituradas mezcladas con algo químico. Agudo, equivocado. La voz de su padre resonó en su memoria. El cianuro tiene un olor distintivo, Liv. Almendras amargas. La mayoría de la gente no puede detectarlo, pero alrededor del 40% de la población tiene la capacidad genética. Si alguna vez hueles eso en comida o bebida, confía en tus instintos. El tiempo pareció ralentizarse. La mano de Rojas se acercaba a la copa, levantándola hacia sus labios. Los demás lo observaban, esperando su aprobación antes de que se sirvieran sus propias copas, y Olivia se quedó congelada, la botella aún en sus manos, su mente corriendo a través de cálculos imposibles. Si no decía nada, Miguel Rojas bebería. Y si su nariz tenía razón, si ese olor significaba lo que ella pensaba que significaba, él estaría en serios problemas en cuestión de minutos. Si hablaba, estaría acusando a alguien en esa mesa de manipular el vino. Se estaría involucrando en algo peligroso, algo que podría seguirla a casa, a su departamento, a su vida. Pero si no hacía nada y un hombre se enfermaba gravemente frente a ella, sería cómplice de algo con lo que no podría vivir. La copa estaba en los labios de Rojas. Señor. La palabra brotó de ella antes de que pudiera detenerla, fuerte y aguda. Su mano se movió bruscamente y la botella se inclinó, derramando un chorro de vino tinto oscuro sobre el inmaculado mantel blanco. Lo siento mucho. Estoy increíblemente torpe esta noche. El vino se extendió por la mesa como sangre empapando la tela, goteando al suelo. Rojas había retirado la copa, todavía en su mano, intacta. Los otros hombres se pusieron de pie de un salto, cepillándose las gotas de sus caros trajes. ¡Qué demonios! La voz de Marco era aguda con ira. Lo siento, caballeros, lo siento mucho. Balbuceó Olivia, agarrando servilletas y dando golpecitos inútiles a la mancha que se extendía. Le temblaban las manos. No era del todo un acto. Por favor, permítanme traerles ropa de mesa fresca y otra botella, por supuesto. De cortesía. Cálmate, Marco. La voz de Rojas cortó el caos, calmado y controlado. Observaba a Olivia con esos ojos azules penetrantes, su expresión pensativa. Los accidentes ocurren, aunque... Recogió la copa de vino de la que casi había bebido, estudiándola a la luz. Esta botella parece estar bien por lo demás. Es una pena desperdiciarla. No. Otra vez, la palabra escapó antes de que Olivia pudiera censurarse. 3 pares de ojos se fijaron en ella. Se obligó a respirar, a pensar. Quiero decir, creo que vi algo flotando en la botella, señor. Un trozo de corcho quizás, o sedimento. Dada la calidad de este vino, preferiría traerles una botella fresca antes que arriesgarme a comprometer su experiencia. Era plausible, lo suficientemente plausible. Rojas dejó la copa lentamente. «Qué concienzuda», dijo, y algo en su tono sugería que no la creía del todo. «Vicente, ¿qué piensas? ¿Deberíamos confiar en la dedicación a la calidad de nuestra mesera?» Vicente, el hombre mayor con el rostro duro, miraba a Olivia con abierta sospecha. «Creo», dijo cuidadosamente, «que deberíamos examinar esta botella con más atención y quizás tener una conversación con nuestra nueva amiga aquí sobre lo que realmente vio». La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. «Eso no será necesario». La voz de Marcos llegó desde la puerta.
Olivia nunca se había sentido tan aliviada de ver a su gerente. Pido disculpas por la interrupción, señor Rojas. Olivia es una de nuestras empleadas más confiables, pero cualquiera puede tener una mala noche. Permítame encargarme personalmente de su servicio por el resto de la noche. En realidad, dijo Rojas, sus ojos sin apartarse del rostro de Olivia, preferiría que ella se quedara, pero sí, tráiganos una botella fresca y ropa de mesa limpia. Y quizás, hizo una pausa, una ligera sonrisa asomó en sus labios. Quizás podría explicarme, Olivia, cómo se desarrolla un paladar tan refinado para la calidad del vino. ¿Cuántos años tiene? ¿24? ¿25? 24, señor. Y sin embargo, puede detectar la contaminación por corcho a la vista desde varios metros de distancia. Impresionante. Había un desafío en esas palabras, una prueba. Olivia sintió el peso de múltiples miradas sobre ella, evaluando, calculando. Pensó en su pequeño departamento en la colonia Roma, en sus préstamos estudiantiles restantes, en las clases que ya había pagado este semestre. Pensó en su padre, quien le enseñó a identificar venenos, quien murió en lo que la policía llamó un accidente, pero lo que ella nunca creyó que fuera solo mala suerte. Pensó en el olor a almendras amargas que emanaba de esa copa de vino. Mi padre era científico, señor, dijo en voz baja. Me enseñó a prestar atención a los detalles, a confiar en mis sentidos. En su línea de trabajo, ser observador podía significar la diferencia entre... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, entre el éxito y el fracaso. Algo cambió en la expresión de Rojas. Reconocimiento, quizás, o respeto. Un científico, qué interesante. ¿En qué campo? Química, señor. Específicamente, toxicología. La habitación quedó en silencio. Incluso el sonido del restaurante más allá pareció desvanecerse. Marcos se había quedado muy quieto, su energía nerviosa anterior congelada. Los ojos de Vicente se estrecharon. ¿Y Miguel Rojas? Miguel Rojas se recostó en su silla, una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Toxicología, repitió suavemente. Qué notablemente conveniente. Traeré esos manteles frescos de inmediato, dijo Olivia, desesperada por escapar de la atención asfixiante. ¿Y la nueva botella? Espera. Rojas levantó una mano. Antes de que vayas, esta botella contaminada. Me gustaría conservarla para fines de control de calidad. No querríamos que el restaurante sirviera vino comprometido a otros huéspedes, ¿verdad? Claro, señor. Le pediré a Marcos que la recoja. No. La voz de Rojas era suave pero firme. Me la traerás personalmente junto con la botella fresca. Insisto. No había forma de negarse sin empeorar la situación. Olivia asintió, recogió los manteles manchados lo mejor que pudo y se retiró de la habitación. Sus manos no dejaron de temblar hasta que llegó a la estación de servicio. ¿Qué pasó ahí dentro? Sofía había regresado, su rostro tenso por la preocupación. Marcos parece que va a tener un ataque al corazón. Derramé vino por toda la mesa, en la mesa de Miguel Rojas. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Dios mío, ¿estás bien? ¿Ellos? Quieren que siga sirviéndoles, dijo Olivia, golpeada por lo absurdo, y quieren quedarse con la botella contaminada. Olivia se encontró con los ojos de su amiga. Olí algo raro en ella, Sofía, algo realmente raro, y creo que alguien en esa mesa sabe exactamente qué era. La comprensión apareció en el rostro de Sofía, seguida rápidamente por el miedo. Olivia, escúchame, lo que sea que crees saber, olvídate. Este no es el tipo de gente con la que te involucras. Termina tu turno, vete a casa y... No puedo simplemente olvidarlo. Si alguien intentó algo grave ahí dentro, entonces no es tu problema. Sofía agarró los hombros de Olivia. Tienes un futuro por delante. La escuela, una carrera de verdad. No lo tires por la borda intentando ser una heroína. Estos hombres tienen buena memoria y un alcance aún mayor. Pero incluso mientras Sofía hablaba, Olivia sabía que ya estaba demasiado involucrada en esto. En el momento en que olió ese aroma a almendras amargas, en el momento en que impidió que Rojas bebiera, había cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás a la invisibilidad.
Marcos apareció con una botella fresca y manteles nuevos, su rostro sombrío. ¿Estás segura de que quieres continuar?, le preguntó a Olivia en voz baja. Yo puedo encargarme. No, se escuchó decir. Terminaré lo que empecé. Reunió todo. La botella nueva, la vieja, los manteles frescos, las copas limpias, y regresó al comedor privado. Los hombres estaban en medio de una acalorada conversación que se detuvo en el momento en que ella entró. «Ah, nuestra química regresa», dijo Rojas. «Por favor, proceda». Olivia trabajó rápidamente, reemplazando los manteles sucios por otros frescos, colocando copas nuevas. Sirvió el vino con manos firmes. Esta botella olía limpia, rica en las notas adecuadas de bayas y especias, sin matices amargos, sin un borde metálico. Mientras trabajaba, era muy consciente de la dinámica en la habitación. Marco no la miraba a los ojos. Vicente observaba cada uno de sus movimientos con disimulada sospecha. Y Rojas la estudiaba como un rompecabezas que estaba decidido a resolver. ¿Este está mejor?, preguntó mientras ella vertía su porción de cata. Sí, señor, este está como debe ser. Lo probó, asintió con aprobación e indicó que sirviera a los demás. Mientras se movía por la mesa, notó detalles que había pasado por alto antes. Las manos de Marco temblaban ligeramente al coger su copa. Vicente se había posicionado con una vista clara de la puerta. Y sobre la mesa, parcialmente oculto bajo una servilleta, había un teléfono que no había estado allí antes. Su pantalla mostraba un mensaje de texto que se ocultó rápidamente cuando ella lo miró. Alguien en esta sala había envenenado esa primera botella, o alguien fuera de esta sala lo había hecho, y uno de estos hombres lo sabía. De cualquier manera, Olivia acababa de evitar algo significativo, y todos en esa mesa lo entendían. ¿Desean algo más, caballeros?, preguntó cuando todas las copas estuvieron llenas. En realidad, sí, dijo Rojas. Me gustaría que se quedara cerca esta noche en caso de que necesitemos algo. ¿Es eso aceptable, Olivia Vargas? Ella no le había dado su apellido, lo que significaba que él ya había descubierto quién era, probablemente durante los pocos minutos que había tardado en buscar la botella fresca. La revelación le heló la sangre. Por supuesto, señor, estaré justo afuera. Excelente. Oh, ¿y Olivia? Esa botella contaminada. Haz que la envíen a mi coche. Realmente me gustaría que la analizaran para control de calidad, como dije. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Olivia comprendió varias cosas con perfecta claridad. Primero, Rojas sabía que ella le había salvado la vida. Segundo, tenía la intención de descubrir quién había intentado hacerle daño. Y tercero, ella estaba ahora ligada a lo que sucedería a continuación, lo quisiera o no. Enseguida, señor, las siguientes 2 horas pasaron en un torbellino de ansiedad. Olivia permaneció en su puesto cerca de la sala privada, atendiendo las necesidades de la mesa, mientras intentaba no pensar en lo que se discutía a puerta cerrada. Trajo aperitivos, carpaccio, burrata, pulpo a la parrilla, y retiró los platos con eficiencia mecánica. Refrescó los vasos de agua y las cestas de pan, todo mientras sentía el peso de las miradas sospechosas de Vicente y la energía nerviosa de Marco. Los otros comensales en el comedor principal de El Virrey no eran conscientes del drama que se desarrollaba a pocos metros. Reían con sus platos fuertes, celebraban aniversarios y negocios, tomaban fotos de su comida para las redes sociales. Gente normal viviendo vidas normales, ajena a las peligrosas corrientes en las que Olivia había tropezado. Alrededor de las 9:30, la puerta de la sala privada se abrió y Marco salió. Su rostro estaba pálido. Su nerviosismo anterior se había transformado en algo más cercano al pánico. Pasó junto a Olivia sin decir palabra y se dirigió hacia la salida trasera del restaurante, la que llevaba al callejón. «Disculpe», llamó Olivia tras él. «Señor, ¿necesitaba algo?» No respondió, simplemente empujó la puerta y desapareció en la noche. Vicente apareció en el umbral momentos después. Dijo a dónde iba. «No, señor, simplemente se fue». Vicente maldijo por lo bajo y sacó su teléfono, escribiendo rápidamente. Desde el interior de la sala privada, Olivia escuchó la voz de Rojas. «Déjalo ir, Vicente.
Nos ocuparemos de ello más tarde. Por ahora, tenemos asuntos más importantes que discutir. La noche continuó. Se sirvieron los platos fuertes, un ribeye perfectamente cocido para Rojas, chile relleno y lubina para Vicente. Comieron en relativo silencio ahora. La conversación de negocios anterior aparentemente había concluido, o quizás pospuesto, dada la abrupta partida de Marco. No fue hasta pasadas las 18, mientras Olivia retiraba los platos de postre, que Rojas finalmente se dirigió a ella de nuevo. Su padre, dijo, haciéndolo sonar como si estuvieran en medio de una conversación en curso. El toxicólogo, ¿cómo se llamaba? Cada instinto le decía a Olivia que mintiera, que protegiera la memoria de su padre de lo que fuera esto. Pero algo en el tono de Rojas sugería que él ya sabía la respuesta y estaba poniendo a prueba su honestidad. Jaime Vargas, dijo en voz baja. Doctor Jaime Vargas. Rojas intercambió una mirada con Vicente. Eso pensé. Hizo trabajos de consultoría para varias organizaciones en la ciudad, ¿no? Hace unos 7 años, consultó para varias empresas, sí, probando productos para la contaminación, analizando compuestos químicos. Era parte de su práctica privada. Y falleció cuando usted tenía 21. La pregunta se sintió como una violación, como manos hurgando en sus recuerdos privados. Sí, señor, un accidente en su laboratorio. Una fuga de gas. ¡Qué desafortunado!, dijo Rojas, y algo en su tono hizo que Olivia levantara la vista bruscamente. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos contenían un conocimiento que le oprimió el pecho. Accidentes en laboratorios, tan fáciles de organizar, tan difíciles de probar lo contrario. La implicación flotó en el aire como humo. Las manos de Olivia se apretaron alrededor de los platos de postre que sostenía. Si me disculpa, señor, tengo que llevar esto a la cocina. Por supuesto, pero Olivia hizo una pausa en la puerta. Tiene excelentes instintos. Su padre le enseñó bien. Es un don valioso, pero también peligroso. Saber demasiado, ver demasiado, oler demasiado. Sonrió sin humor. Estas habilidades pueden complicar la vida de una persona. ¿Entiende lo que le digo? Entiendo, señor. Bien, entonces nos entendemos. Vicente se encargará de la cuenta. Y Olivia, gracias por su excepcional servicio esta noche. Su atención al detalle ha sido anotada. Las palabras sonaron tanto a un cumplido como a una advertencia. Cuando finalmente se fueron alrededor de las 11:00, Olivia sintió que había envejecido 10 años. Marcos apareció a su lado mientras observaba el coche oscuro de Rojas alejarse de la acera. Has terminado por la noche, dijo. Vete a casa, Olivia, y mañana tómate el día libre. Pagado, Marcos, necesito las horas. No es una petición. Vete a casa, descansa, y piensa muy cuidadosamente si quieres seguir trabajando aquí. Se cambió en el vestuario aturdida, su mente reviviendo cada momento de la noche, el olor a almendras amargas, la mirada penetrante de Rojas, la salida de pánico de Marco, y lo más inquietante de todo, la mención casual de Rojas sobre la muerte de su padre, la sugerencia de que no había sido un accidente en absoluto. El frío de febrero la golpeó como un muro cuando salió, pero Olivia lo agradeció. Necesitaba algo real, algo agudo e inmediato para cortar la niebla surrealista de las últimas horas. Había caminado 2 cuadras hacia el metro cuando se dio cuenta de que alguien la seguía. No era obvio, solo la sutil sensación de unos pasos que igualaban su ritmo, manteniéndose precisamente a media cuadra detrás. Olivia aceleró el paso, su corazón martilleando. Pensó en correr, en gritar, en meterse en una de las tiendas de abarrotes abiertas hasta tarde que bordeaban la calle. Pero entonces un coche se detuvo junto a ella, el mismo sedán oscuro que había llevado a Rojas lejos de El Virrey. La ventanilla trasera bajó suavemente, revelando al propio hombre. «Sube», dijo Rojas. No era una petición. Olivia dejó de caminar, cada músculo de su cuerpo le gritaba que corriera. Pero Vicente había surgido de las sombras detrás de ella, bloqueando esa opción. Estaba atrapada entre ellos en una calle de la Ciudad de México a las 11:30 de la noche, sin testigos que importaran. «Solo quiero irme a casa», dijo, odiando cómo le temblaba la voz. «Y lo harás,
Te ofrezco un viaje. Hace frío, estás cansada, y la colonia Roma está lejos en metro desde aquí. Considéralo un agradecimiento por tu servicio de esta noche. Tomaré el metro, dijo Olivia. Su tono se endureció. Voy a ser directo contigo porque creo que eres lo suficientemente inteligente como para apreciar la franqueza. Me salvaste la vida esta noche. Reconociste algo en ese vino que la mayoría de la gente no habría notado, y actuaste por tus instintos a pesar de los riesgos obvios para ti misma. Eso requirió coraje. También te hizo muy interesante para mí. No quiero ser interesante para usted, señor Rojas. Él sonrió, una expresión genuina esta vez. Demasiado tarde. Ahora, sube al coche. Necesitamos hablar y prefiero hacerlo en un lugar cálido en lugar de en una esquina en febrero. Olivia miró a Vicente, luego a Rojas, luego a la calle vacía que se extendía en ambas direcciones. Pensó en su padre, en el accidente que lo había reclamado. Pensó en la vida que se había esforzado tanto por construir, el futuro por el que había estado luchando. Y pensó en el olor a almendras amargas y en lo que habría pasado si hubiera elegido ser invisible. Subió al coche. El interior del coche de Miguel Rojas olía a cuero y colonia cara. Sándalo mezclado con algo más oscuro, más complejo. Olivia se sentó rígidamente en el mullido asiento, manteniendo la mayor distancia posible entre ella y el hombre que ahora controlaba su futuro inmediato. Vicente había tomado el asiento del copiloto, dejándola sola atrás con Rojas, separada del conductor por una partición de privacidad que ya había sido levantada. ¿A dónde vamos?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. A la colonia Roma, como prometí, respondió Rojas, mientras hojeaba algo en su teléfono. Su dirección es Avenida Baja California 247, apartamento 3B. ¿Correcto? El hecho de que supiera dónde vivía le provocó un escalofrío. ¿Cómo lo supo usted? Olivia, establezcamos algo ahora mismo. Me encargo de saber cosas. Es así como he sobrevivido tanto tiempo en un mundo donde la información es moneda y la ignorancia es fatal. Levantó la vista de su teléfono, sus ojos azules reflejando las luces de la calle que pasaban. Me impresionó esta noche, no solo con sus agudos sentidos, sino con su rapidez mental bajo presión. Esas son cualidades raras. Simplemente no quería que nadie saliera herido. Sí, y eso es lo que la hace diferente. La mayoría de la gente en su posición habría mirado hacia otro lado. La autopreservación es un instinto poderoso. Se guardó el teléfono y se giró para mirarla de frente. Pero usted no pudo hacer eso, ¿verdad? Porque su padre le enseñó algo más importante que la autopreservación. Le enseñó a prestar atención, a preocuparse por las consecuencias. No hable de mi padre, dijo Olivia, sorprendida por el filo en su propia voz. ¿Por qué no? Era un hombre notable, el doctor Jaime Vargas, uno de los mejores toxicólogos de la ciudad. Consultó para hospitales, empresas farmacéuticas, cuerpos de seguridad. Tenía un don para identificar compuestos químicos que otros pasaban por alto. Rojas hizo una pausa, muy parecido a su hija. El coche giró hacia el periférico, en dirección sur hacia el viaducto Miguel Alemán. El río Churubusco se extendía negro e infinito a su lado, salpicado de luces de barcazas que pasaban. Olivia observó el agua, tratando de organizar sus pensamientos acelerados. Hace 7 años, continuó Rojas, su padre fue contratado para analizar unas muestras para una empresa manufacturera en Iztapalapa. Control de calidad rutinario, o eso pensaba él, pero descubrió algo irregular. Elementos traza que no deberían haber estado allí. Contaminación que parecía deliberada en lugar de accidental. Las manos de Olivia se apretaron en su regazo. ¿Cómo sabe eso? Porque la empresa que investigaba tenía ciertas conexiones con gente que yo conocía. Su padre era minucioso, honesto y desafortunadamente para él, incorruptible. Planeaba informar de sus hallazgos a las autoridades. La expresión de Rojas era indescifrable. 2 semanas después, hubo una fuga de gas en su laboratorio. La policía lo dictaminó accidental. Caso cerrado. Las palabras golpearon a Olivia como golpes físicos. Lo había sospechado,
Había tenido pesadillas al respecto durante años, pero escucharlo confirmado, escucharlo dicho con tanta naturalidad, le revolvió el estómago. ¿Está diciendo que alguien le quitó la vida porque encontró pruebas de contaminación? Estoy diciendo que en mi mundo, la gente que hace demasiadas preguntas o sabe demasiadas respuestas a menudo se enfrenta a accidentes desafortunados. Su padre era un buen hombre que tropezó con una mala situación. Y esta noche, la historia casi se repite, excepto que esta vez usted fue quien vio demasiado. Entonces, ¿por qué sigo sentada aquí? La pregunta salió más aguda de lo que Olivia pretendía. Si saber demasiado es tan peligroso, ¿por qué me cuenta todo esto? Rojas sonrió. No la expresión depredadora del restaurante, sino algo casi respetuoso. Porque a diferencia de la mayoría de las personas que se encuentran en posesión de información peligrosa, usted ya ha demostrado que puede manejarla. Reconoció la amenaza en ese vino. Actuó sin entrar en pánico y ha logrado evitar hacer la pregunta obvia. ¿Qué pregunta? ¿Quién envenenó el vino? El coche se quedó en silencio, excepto por el zumbido de los neumáticos sobre el pavimento. Olivia se dio cuenta de que había estado tan concentrada en la supervivencia, en superar la noche intacta, que no había procesado completamente las implicaciones. Alguien en esa mesa, o alguien con acceso a esa mesa, había intentado algo terrible, y esa persona todavía andaba suelta. «Marco», dijo en voz baja, «se fue con tanta prisa después de que usted empezó a hacer preguntas». Muy observador. Sí, Marco Castañeda tiene algunas explicaciones que dar. Ha sido mi socio durante 8 años. Se encargaba de la logística, gestionaba las relaciones con nuestros proveedores, demostró lealtad una y otra vez. Y sin embargo, esta noche se puso extremadamente nervioso en el momento en que usted me impidió beber ese vino. Luego huyó. Quizás tenía miedo porque sabía que alguien lo estaba apuntando. Quizás estaba tratando de protegerse. O quizás, la voz de Vicente salió del asiento delantero, áspera y escéptica. Él fue quien lo arregló, lo que significa que su pequeña actuación de esta noche interrumpió una operación cuidadosamente planeada. Rojas levantó una mano, silenciando a Vicente. No lo sabemos todavía. Lo que sí sabemos es que alguien quería que yo estuviera comprometido durante la reunión de esta noche. El momento era específico, justo antes de que cerráramos un importante acuerdo comercial. El método era sofisticado, un veneno que la mayoría de la gente ni siquiera puede detectar, y la entrega requirió acceso interno a El Virrey. El coche cruzó el viaducto Miguel Alemán, el horizonte de la Ciudad de México retrocediendo tras ellos como una fotografía. Olivia observó las luces de la ciudad difuminarse a través de la ventana, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. «Hay algo que debe entender», dijo Rojas. «El incidente de esta noche no fue aleatorio. Fue un mensaje, un intento de alterar el equilibrio de poder en ciertos círculos de negocios. Quien lo orquestó invirtió considerables recursos en la planificación. No abandonarán simplemente su objetivo porque un intento falló». «¿Qué tiene que ver eso conmigo?» «Todo, porque ahora es testigo de ese intento. Más que eso es la persona que lo impidió, lo que significa que la gente detrás de esto tiene que tomar una decisión sobre usted. ¿Es una amenaza que necesitan eliminar? ¿Un cabo suelto que necesitan atar? ¿O es simplemente una mesera que tuvo suerte?» Las implicaciones se posaron sobre Olivia como una manta pesada. Pensó en su departamento, sus clases, la vida que había construido con pura determinación. Todo de repente se sintió frágil, temporal, como un castillo de arena frente a una marea entrante. «No le diré nada a nadie», dijo rápidamente. «Olvidaré que esta noche sucedió. Renunciaré a El Virrey, buscaré trabajo en otro lugar. Eso no será suficiente, me temo». El tono de Rojas era casi apologético. En el momento en que interfirió, se convirtió en parte de la historia. No puede simplemente salirse de la narrativa y esperar que todos olviden que existió. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Por ahora, continúe su vida lo más normalmente posible. Vaya a sus clases, trabaje sus turnos, aunque quizás en un restaurante diferente, como sugirió.
Mantenga sus rutinas, pero también permanezca alerta. Preste atención a quién está a su alrededor, quién hace preguntas, cualquier cosa que parezca fuera de lugar. Quiere que sea un señuelo, dijo Olivia, la comprensión cristalizando. Cree que quien intentó envenenarlo vendrá a por mí para averiguar lo que sé. Prefiero pensar que es estar preparada y no estará desprotegida. Tengo gente que velará por su seguridad. Discretamente, por supuesto. No los verá, pero estarán allí. El coche se detuvo frente al edificio de Olivia, una casa de piedra convertida que había visto décadas mejores. El barrio estaba tranquilo a esa hora, la mayoría de las ventanas oscuras. Algunos restaurantes y bodegas aún iluminados a lo largo de la avenida Baja California. Una cosa más, dijo Rojas mientras Olivia extendía la mano hacia la manija de la puerta. El compuesto que detectó en ese vino, el olor a almendras amargas. ¿Dónde aprendió a identificarlo? Olivia dudó, luego decidió que la honestidad era su mejor estrategia. Mi padre solía ponerme a prueba con diferentes firmas químicas. Decía que era importante reconocer sustancias peligrosas solo por el olor, porque a veces la inspección visual no es suficiente. El cianuro fue uno de los primeros que me enseñó porque es muy distintivo. La mayoría de la gente no puede olerlo, pero quienes sí pueden nunca lo olvidan. ¿Y lo ha encontrado antes? Además de las lecciones de su padre. La pregunta era casual, pero Olivia sintió el peso detrás de ella. Una vez, hace 3 años, estaba trabajando en una cafetería en La Condesa. Una clienta se quejó de que su café olía mal. Reconocí el olor de inmediato. Alguien había manipulado su bebida. Llamamos a las autoridades, pero cuando llegaron, la persona que le había dado la taza había desaparecido. Nunca atraparon a quien lo hizo. Rojas absorbió esta información con un ligero asentimiento. Tiene un talento peligroso, Olivia Vargas. La capacidad de detectar amenazas que otros pasan por alto. En un mundo diferente, sería un activo para la policía o la seguridad corporativa. En este mundo, dejó la frase sin terminar. En este mundo, solo me convierte en un objetivo, completó Olivia. Quizás, o quizás la hace valiosa. El tiempo lo dirá. Sacó de su chaqueta una tarjeta de presentación blanca y lisa, con solo un número de teléfono grabado en negro. Si nota algo inusual, si se siente amenazada de alguna manera, llame a este número. En cualquier momento, día o noche, alguien responderá. Olivia tomó la tarjeta de mala gana, sintiendo su peso como un ancla. ¿Y si no quiero su protección? ¿Si solo quiero volver a mi vida normal? Entonces le deseo suerte. Pero Olivia esperó a que ella lo mirara a los ojos. La normalidad terminó en el momento en que olió almendras amargas en ese vino. La cuestión ahora no es si está involucrada, es cómo elige navegar esa participación. Con sabiduría, espero. Vicente abrió su puerta desde afuera, una clara señal de despedida. Olivia salió al frío de febrero, aferrando su bolso y la tarjeta de presentación que se sentía como un contrato escrito con tinta invisible. Observó cómo el coche se alejaba, sus luces traseras desapareciendo en la esquina. Luego subió los escalones de su edificio, abrió la puerta exterior con manos temblorosas y subió 3 tramos de escaleras hasta su departamento. El espacio era pequeño, un estudio con una pequeña cocina y un baño apenas lo suficientemente grande para sus accesorios, pero era suyo. Lo había amueblado con hallazgos de tiendas de segunda mano y básicos de IKEA, decorado con fotografías y el viejo póster de la tabla periódica de su padre. Se suponía que era su santuario, su lugar seguro. Esta noche se sentía como una jaula. Olivia dejó caer su bolso, se quitó los zapatos y se desplomó en su sofá de segunda mano. Los eventos de la noche se reproducían en su mente como una película en bucle. El olor del veneno, la mirada penetrante de Rojas, la salida de pánico de Marco, la revelación sobre el trabajo de su padre y lo que realmente había sucedido hace 7 años. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sofía. ¿Estás bien? ¿Qué pasó después de que se fueron? Olivia miró el mensaje, tratando de decidir cómo responder. ¿Qué podía decir?
¿Que la había llevado a casa el hombre cuya vida había salvado? ¿Que ahora estaba aparentemente enredada en algún tipo de conflicto de negocios que no entendía y del que no quería formar parte? Escribió de vuelta. Estoy bien. Larga noche. Hablamos mañana. La respuesta llegó inmediatamente. Sí, ten cuidado, Liv. Por favor. Olivia dejó su teléfono a un lado y caminó hacia su pequeña ventana, mirando la tranquila calle de abajo. Un coche estaba aparcado al otro lado de la calle, un sedán oscuro, cristales tintados. Lo observó durante varios minutos, esperando algún movimiento, pero permaneció inmóvil. ¿Era uno de los hombres de Rojas vigilándola o era alguien más? ¿Alguien con intenciones diferentes? Corrió las cortinas y trató de sacudirse la paranoia. Pero mientras se preparaba para acostarse, realizando su rutina nocturna, con movimientos mecánicos, Olivia no podía dejar de pensar en su padre, en el trabajo que había hecho, en las pruebas que había encontrado, en el accidente que se lo había llevado. Tenía 21 años, terminando su tercer año de universidad, planeando seguirlo en la química. Las autoridades lo habían llamado un trágico percance, una válvula defectuosa, una fuga de gas, un accidente de laboratorio que podría haberle pasado a cualquiera. Los colegas de su padre habían expresado su simpatía. La universidad había celebrado un servicio conmemorativo y Olivia se había quedado con préstamos estudiantiles, dolor y una sospecha persistente de que algo no andaba bien. Pero era joven, abrumada y sola. Había dejado de lado esas sospechas, convenciéndose de que la tragedia a menudo era aleatoria y sin sentido. Había dejado la escuela, tomado cualquier trabajo que pudo encontrar y tratado de sobrevivir. Ahora, 7 años después, Miguel Rojas había confirmado lo que ella siempre había temido. Su padre había sido eliminado porque sabía demasiado. Y esta noche, Olivia había recorrido el mismo camino, viendo algo que no debía ver, sabiendo algo que la hacía peligrosa. El sueño llegó de forma intermitente, lleno de sueños con almendras amargas, y la voz de su padre explicando compuestos químicos. En los sueños, él intentaba advertirle de algo, pero sus palabras estaban amortiguadas, indistintas, ahogadas por el sonido del gas silbando de válvulas invisibles. Se despertó a las 6:30, agotada, pero incapaz de quedarse en la cama. La luz de la mañana se filtraba por sus cortinas, y cuando miró afuera, el sedán oscuro había desaparecido. ¿Realmente había estado allí, o el agotamiento y el estrés la habían hecho imaginar cosas? Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de un número que no reconocía. Ningún mensaje de voz, solo las llamadas en sí, espaciadas aproximadamente 1 hora, comenzando a las 4 de la mañana. Las manos de Olivia temblaron mientras revisaba sus otros mensajes. Uno de Marcos: cuídate, tu pago se depositará directamente como de costumbre. Uno de su profesor de química: recordatorio, examen el próximo martes. Reunión de grupo de estudio el domingo si la necesitas. Y uno de un número desconocido: necesitamos hablar. Reúnete conmigo en el Parque México, entrada de la Plaza Popocatépetl, 9 a.m. Ven sola. M. Marco, el hombre que había huido del restaurante la noche anterior. El hombre a quien Rojas sospechaba de estar involucrado en el intento de envenenamiento. Quería reunirse con ella a solas en un lugar público. Cada instinto le gritaba a Olivia que eliminara el mensaje, que llamara al número de Rojas, que se quedara encerrada en su departamento. Pero otra parte de ella, la parte que había heredado la curiosidad y el compromiso con la verdad de su padre, quería respuestas. ¿Por qué había huido Marco? ¿Era culpable o estaba asustado? ¿Había intentado dañar a Rojas o había descubierto quién lo hizo y entró en pánico? Tenía 2 horas para decidir. Olivia se duchó, preparó café, intentó comer una tostada que sabía a cartón. Sacó la tarjeta de presentación que le había dado Rojas, estudió el número grabado. Todo lo que tenía que hacer era llamar, contarles el mensaje de Marco, dejar que la gente de Rojas se encargara. Pero si Marco era inocente, llamar a Rojas podría ponerlo en peligro. Y si era culpable, reunirse con él podría darle a Olivia información que podría protegerla a largo plazo. El conocimiento era poder. Su padre le había enseñado eso.
Cuanto más entendiera lo que sucedió la noche anterior, mejor equipada estaría para navegar lo que viniera después. A las 8:30, Olivia tomó su decisión. Se vistió con jeans, botas y una chaqueta abrigadora. Guardó la tarjeta de Rojas en el bolsillo trasero junto con su teléfono. Dejó una nota en su mostrador por si algo salía mal, explicando a dónde había ido y con quién se reuniría. Luego se dirigió al Parque México. La Plaza Popocatépetl estaba concurrida, incluso un sábado por la mañana. Corredores rodeando la fuente, familias dirigiéndose al parque, vendedores instalando sus carritos. El arco masivo dominaba el espacio, un monumento a soldados y victorias de otra era. Olivia se posicionó cerca de la entrada, tratando de parecer casual, mientras escaneaba a la multitud en busca del rostro de Marco. Apareció exactamente a las 9:30, saliendo de detrás de un carrito de hot dogs. Se veía terrible, su caro traje de la noche anterior reemplazado por jeans y una camisa arrugada. Su rostro demacrado por el agotamiento y el estrés. Sus ojos se movían constantemente, buscando amenazas o testigos. Olivia, dijo, su voz ronca. Gracias por venir. No estaba seguro de que lo harías. Casi no lo hago. ¿Por qué querías reunirte? Porque le salvaste la vida a Miguel anoche, y eso significa que estás en peligro. Grave peligro. Señaló los senderos del parque. Camina conmigo. Necesito asegurarme de que nadie nos siga. Entraron al parque, uniéndose al flujo de peatones en el camino principal. Los árboles se extendían sobre sus cabezas, sus ramas desnudas, alcanzando el cielo gris de febrero. A lo lejos Olivia podía escuchar a niños jugando, perros ladrando, los sonidos normales de una mañana de fin de semana que se sentían surrealistas dadas las circunstancias. Yo no envenené ese vino, dijo Marco abruptamente. Necesito que sepas eso primero. Nunca haría daño a Miguel. Me dio oportunidades cuando nadie más lo haría. Confió en mí cuando no tenía nada. Sea lo que sea, no soy un traidor. Entonces, ¿por qué huiste? Porque reconocí el montaje, el momento, el método, toda la situación. Fue diseñado para hacerme parecer culpable. Y supe que una vez que Miguel comenzara a investigar, cada momento que dudara parecería una confirmación de mi culpa. Olivia estudió su rostro, tratando de leer la verdad en su expresión. Si no lo hiciste tú, ¿quién lo hizo? Esa es la pregunta, ¿no? La risa de Marco era amarga. Miguel ha construido una organización exitosa durante 20 años. Ha hecho alianzas, establecido territorios, creado sistemas que mantienen las cosas estables, pero la estabilidad genera resentimiento. Hay personas que creen que merecen lo que él tiene. Personas que quieren ver su imperio fracturado para poder reclamar los pedazos. Se detuvo, se giró para mirarla directamente. El vino fue manipulado después de que salió de la cava. Observé al personal de servicio preparar esa mesa. Todo estaba limpio, todo estaba correcto, pero entre el momento en que se seleccionó la botella y cuando tú la trajiste a la mesa, alguien tuvo acceso. ¿Quién? El personal, otros invitados, podría ser cualquiera. El virrey tiene una docena de empleados trabajando cualquier noche. Algunos llevan años allí, otros son nuevos. Cualquiera de ellos podría haber sido sobornado o amenazado para cooperar. Las manos de Marcos se apretaban y relajaban nerviosamente. Pero esto es lo que realmente me preocupa. El veneno en sí, el cianuro no es fácil de obtener. Requiere conexiones, experiencia y, lo más importante, alguien que conozca a su objetivo lo suficientemente bien como para entender qué método sería efectivo. Alguien cercano a Rojas, dijo Olivia. La implicación era escalofriante. Exactamente, por eso huí. Porque si alguien del círculo íntimo de Miguel está comprometido, entonces ningún lugar cerca de él es seguro. Ni para mí y definitivamente ni para ti. Caminaron en silencio por un momento, pasando por un parque infantil donde los niños se columpiaban y trepaban, ajenos al mundo más oscuro que se discutía cerca. Hay algo más que necesitas saber, dijo Marco en voz baja. Tu padre, el Dr. Jaime Vargas. Miguel te habló del trabajo de consultoría que hizo, ¿verdad? De la contaminación que encontró.
El pecho de Olivia se contrajo. Dijo que mi padre descubrió pruebas de manipulación deliberada, que eso lo llevó a ser eliminado. Eso es cierto, pero lo que Miguel probablemente no te dijo es para quién trabajaba tu padre cuando hizo ese descubrimiento. La empresa que lo contrató, la que tenía ciertas conexiones, era una operación de fachada. La contaminación que encontró estaba en envíos químicos que se procesaban en Iztapalapa y se distribuían a varios lugares. Tu padre había tropezado con un problema importante en la cadena de suministro. ¿Cadena de suministro de qué? La expresión de Marco se volvió sombría. Materiales que ciertas organizaciones necesitaban para sus operaciones. El descubrimiento de tu padre amenazó con exponer no solo a una empresa, sino a toda una red. Por eso la respuesta fue tan definitiva. No solo amenazó los intereses de una persona, amenazó los intereses de múltiples grupos poderosos. La revelación le revolvió el estómago a Olivia. Su padre no había sido eliminado solo por una organización encubriendo sus huellas. Había sido eliminado porque, accidentalmente, había descubierto algo mucho más grande. Algo que requería la cooperación entre múltiples grupos para ocultarlo. Y ahora la historia se repite, dijo suavemente. Alguien intentó envenenar a Rojas, y yo lo vi suceder, lo que significa que soy una amenaza para quien quiera que lo planeó. Peor que eso, eres una testigo que puede identificar compuestos químicos. Tienes las mismas habilidades que tu padre tenía, la misma capacidad de ver lo que otros pasan por alto. Para ciertas personas, eso te convierte en una responsabilidad constante. No solo se preocuparán por lo que viste anoche, se preocuparán por lo que más podrías detectar en el futuro. Un corredor pasó junto a ellos, con auriculares, completamente absorto en su música. Olivia envidiaba su mundo ajeno, donde la mayor preocupación de la mañana era probablemente su ritmo o distancia. ¿Qué se supone que debo hacer?, le preguntó a Marco. Rojas quiere que continúe mi vida normal y me mantenga alerta. Tú me dices que eso me convierte en un objetivo. No puedo simplemente desaparecer. Tengo la escuela, las cuentas, responsabilidades. Lo sé. Por eso quería reunirme, para advertirte, pero también para ofrecerte ayuda. Marcos sacó su teléfono, escribió algo rápidamente y luego le mostró la pantalla. Mostraba una dirección en la colonia Doctores. Esta es una ubicación segura, un lugar al que puedes ir si las cosas se ponen peligrosas. Nadie lo sabe excepto yo, ni Miguel, ni Vicente, ni nadie de la organización. Si alguna vez te sientes amenazada, si siquiera sospechas que alguien te está vigilando, ve allí. ¿Entendido? Olivia memorizó la dirección, la grabó en su memoria con la misma intensidad con la que su padre le había enseñado a recordar fórmulas químicas. ¿Por qué me ayudas? Porque tu padre era un buen hombre que se vio envuelto en algo que no merecía, y porque anoche le salvaste la vida a Miguel sin pensar en las consecuencias para ti misma. Ese tipo de decencia instintiva es rara. Me gustaría que sobreviviera. Comenzó a alejarse y luego hizo una pausa. Una cosa más, ten cuidado en quién confías. Miguel es un hombre complicado, honorable a su manera, pero su mundo tiene reglas diferentes a las tuyas. Vicente es leal a Miguel por encima de todo, lo que lo hace peligroso para cualquiera que perciba como una amenaza. Y hay otros en la organización, personas que aún no has conocido, que te verán como un activo que explotar o como un problema que resolver. ¿Y tú? ¿Debo confiar en ti? La sonrisa de Marco era triste. No lo sé. Todavía estoy tratando de averiguarlo yo mismo, pero sé esto. Ambos tropezamos con algo más grande de lo que cualquiera de nosotros entendía. Quizás si nos cuidamos el uno al otro, sobreviviremos. Desapareció entre la multitud antes de que Olivia pudiera responder, dejándola sola en el camino con más preguntas que respuestas. Sacó su teléfono, consideró llamar al número de Rojas para informar de la reunión, luego lo descartó. El conocimiento era poder, y en este momento la dirección que Marco le había dado era información que podría salvarle la vida. Compartirla inmediatamente disminuiría su valor. En su lugar, llamó a Sofía. Liv, gracias a Dios, estaba preocupadísima. ¿Estás bien?
Estoy bien. ¿Puedes reunirte conmigo? Necesito hablar con alguien que no sea... Olivia luchó por encontrar las palabras adecuadas. Alguien que no sea parte de esta situación. Acordaron reunirse en una fonda en Coyoacán, territorio neutral, donde Olivia pudiera desahogarse. Mientras caminaba hacia allí, notó un sedán oscuro familiar estacionado a 2 cuadras de la entrada del parque. ¿El mismo modelo que el de anoche o uno diferente? No podía saberlo. La fonda era cálida y concurrida, llena de los reconfortantes olores a café y desayunos. Sofía ya estaba allí, ocupando una mesa, en un rincón con una cafetera y ojos preocupados. «Cuéntame todo», dijo Sofía mientras Olivia se deslizaba en el asiento frente a ella. Y Olivia lo hizo, la mayor parte, al menos. Explicó lo del vino, lo de reconocer el veneno, la reacción de Rojas y el viaje en coche a casa. Omitió algunos detalles, las revelaciones más peligrosas sobre su padre y la dirección de la casa de seguridad, pero compartió lo suficiente para que Sofía entendiera la situación. «¡Dios mío!», exclamó Sofía cuando Olivia terminó. «Liv, tienes que ir a la policía. Esto va mucho más allá de lo que deberías manejar sola. ¿Y decirles qué? ¿Que impedí que alguien bebiera vino envenenado en una cena privada? ¿Que un hombre me dio su tarjeta de presentación y me ofreció protección? No tengo pruebas, Sofía. Solo sospechas y mi palabra contra la de ellos. Entonces al menos aléjate de El Virrey. Marcos ya te dio tiempo libre. Úsalo. Busca un trabajo diferente, en un lugar tranquilo y seguro donde hombres como Miguel Rojas no cenen». Olivia quería estar de acuerdo. Quería creer que podría ser así de simple, pero no dejaba de pensar en lo que Marco había dicho, que sus habilidades la convertían en una responsabilidad constante, que quien orquestó el intento de anoche se preocuparía por lo que más podría detectar. Cambiar de restaurante no cambiaría el hecho de que ya había visto demasiado. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Espero que hayas disfrutado tu paseo matutino. El parque es encantador en esta época del año, ¿no crees?». El tono casual del mensaje no podía ocultar su verdadero significado. Alguien había estado observando su reunión con Marco. Alguien sabía que había ido al Parque México. Sabía que se había reunido con él. Posiblemente incluso sabía lo que habían discutido. Olivia le mostró el mensaje a Sofía, cuyo rostro palideció. «Eso es todo», dijo Sofía con firmeza. «Llamas a la policía ahora mismo o lo hago yo por ti». Pero antes de que Olivia pudiera responder, su teléfono sonó. El número era el de Rojas, el de la tarjeta de presentación. Respondió, su corazón latiéndole con fuerza. «Hola, señorita Vargas». No era la voz de Rojas, sino la de Vicente, fría y monótona. «Necesitamos que venga a una reunión. Ha habido novedades con respecto al incidente de anoche». «¿Qué tipo de novedades?». «El tipo que es mejor discutir en persona. Un coche estará en su ubicación en 10 minutos. Confío en que estará lista». No era realmente una pregunta. Olivia miró a Sofía, a la preocupación en los ojos de su amiga, al mundo normal de la fonda que continuaba a su alrededor. Luego miró su teléfono, el amenazante mensaje de texto, la tarjeta de presentación con el número de Rojas. Había pensado que podría navegar esta situación con cuidado, mantener un pie en su vida normal mientras lidiaba con las consecuencias de la noche anterior. Pero el mensaje amenazante demostraba que eso era imposible. En el momento en que olió almendras amargas en ese vino, había cruzado un umbral. No había vuelta atrás. «Estaré afuera», le dijo a Vicente y colgó la llamada. «Olivia, no», comenzó Sofía. «No tengo elección. Quien envió ese mensaje sabe dónde estoy ahora mismo. Saben que me reuní con Marco. Si corro, me encontrarán. Si me escondo, me esperarán. La única forma de superar esto es seguir adelante». Abrazó a Sofía fuertemente, obteniendo fuerza de la calidez y preocupación de su amiga. Luego dejó dinero para el café en la mesa, salió de la fonda al frío de la mañana de febrero y esperó el coche que la llevaría más profundamente a un mundo en el que nunca había querido entrar. El sedán llegó exactamente 10 minutos después, diferente al que la había llevado a casa,
O al menos eso creyó ella que era diferente. ¿Cuántos coches negros idénticos poseía la organización de Rojas? Vicente estaba en el asiento trasero, su expresión indescifrable. Sube. Olivia obedeció, deslizándose en el asiento y cerrando la puerta. El coche se alejó de la acera inmediatamente, dirigiéndose hacia el puente y la Ciudad de México más allá. ¿A dónde vamos?, preguntó. A un lugar seguro. Miguel quiere hablar de sus actividades matutinas. El tono de Vicente dejó claro que sabía exactamente dónde había estado y con quién se había reunido. Marco Castañeda se puso en contacto con usted. Eso fue una imprudencia por su parte y peligroso para usted. Quería explicarse, quería sembrar dudas, hacerle cuestionar los motivos de Miguel, sugerir que no se puede confiar en la gente de la organización. Tácticas clásicas de manipulación. Vicente se volvió para mirarla, sus ojos duros no mostraban simpatía. Permítame ser claro, señorita Vargas, usted está en esta situación sin culpa alguna. Lo entendemos, pero cada decisión que tome a partir de ahora determinará cómo terminará esto para usted. Reunirse en secreto con sospechosos, ocultarnos información, intentar navegar esto sola, son errores que podrían resultar costosos. No intentaba ocultar nada, solo quería entender lo que pasó. Entender es responsabilidad de Miguel, no suya. Su responsabilidad es mantenerse a salvo y ser honesta con nosotros. ¿Puede hacer eso? Olivia asintió, aunque no estaba segura de creerlo ella misma. ¿Cómo podía ser honesta cuando la situación exigía un cálculo constante? Cuando cada conversación se sentía como caminar por un campo minado. Cruzaron de nuevo a la Ciudad de México, pero en lugar de dirigirse a El Virrey o a cualquier lugar obvio, el coche serpenteó por el distrito financiero, deteniéndose finalmente en un estacionamiento subterráneo bajo un edificio de oficinas anodino. Vicente la condujo a un ascensor que requería una tarjeta llave para funcionar, y luego al piso 15. La oficina a la que entraron era minimalista y moderna. Cristal, acero y muebles caros dispuestos para proyectar poder y control. Ventanales del suelo al techo ofrecían vistas del centro de la Ciudad de México y el puerto más allá. Y de pie junto a esos ventanales, mirando el agua, estaba Miguel Rojas. Gracias, Vicente, dijo sin girarse. Déjanos solos, por favor. Vicente dudó, claramente incómodo al dejar a Olivia sola con Rojas, pero obedeció. La puerta se cerró con un suave clic, y de repente el espacio se sintió mucho más pequeño a pesar de su tamaño. Hermosa vista, ¿verdad?, dijo Rojas, aún mirando por las ventanas. Vengo aquí cuando necesito pensar con claridad. Algo de estar por encima de todo. Ver la ciudad desde esta perspectiva ayuda a mantener la claridad. ¿Quería verme? Olivia trató de mantener la voz firme. Quería entender por qué sintió la necesidad de reunirse en secreto con Marco Castañeda esta mañana. Después de que le dije específicamente que continuar su vida normal era el curso de acción más seguro. Ahora se giró, su expresión más curiosa que enojada. ¿Qué le dijo? Olivia tomó una decisión en una fracción de segundo. Mentir sería inútil. Claramente sabían de la reunión, pero podía ser estratégica con lo que revelaba. Quería explicar que no envenenó el vino. Pensó que el intento estaba diseñado para hacerlo parecer culpable. Y me advirtió que tener las habilidades de mi padre me convierte en un objetivo. Todo lo cual yo le habría dicho si me hubiera preguntado. Rojas se alejó de los ventanales, sentándose en una silla y haciendo un gesto a Olivia para que tomara el asiento frente a él. ¿Qué más? Me dio una dirección, un lugar seguro en caso de que me sintiera amenazada. Las cejas de Rojas se alzaron ligeramente. Ah, sí, eso es interesante. ¿Y compartió esta dirección con Vicente? No. ¿Por qué no? Porque Marco dijo específicamente que era un secreto, que nadie en su organización lo sabía. Compartirla inmediatamente parecía... Luchó por encontrar las palabras adecuadas, como quemar una posible vía de escape. Para su sorpresa, Rojas sonrió, una expresión genuina que transformó su rostro. Inteligente, cautelosa,
pero pragmática. Está aprendiendo a pensar estratégicamente, Olivia. Eso es bueno. Necesitará esa habilidad para sobrevivir a lo que viene. ¿Qué viene después? Eso depende de varios factores. Hemos estado analizando el vino que me impidió beber. Tenía razón. Contenía una dosis letal de cianuro cuidadosamente mezclada para ser indetectable para la mayoría de la gente. La sofisticación de la entrega sugiere experiencia profesional, alguien con conocimientos de química, acceso a compuestos restringidos y un conocimiento detallado de mis hábitos y agenda. Marco dijo que tenía que ser alguien cercano a usted. Marco dice muchas cosas, no todas ellas fiables, pero en este caso probablemente tiene razón, lo que nos lleva a nuestro dilema actual. Rojas se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Alguien de mi organización intentó eliminarme. Esa persona sigue ahí fuera, sigue siendo peligrosa, y ahora es consciente de que usted frustró su plan. Tendrán que tomar decisiones sobre usted, si es simplemente un obstáculo que eliminar o una amenaza mayor para sus operaciones continuas. Me está usando como señuelo, dijo Olivia, la acusación clara en su voz. Le estoy dando la verdad. Sí, su presencia crea oportunidades para nuestra investigación. Si la persona responsable cree que es vulnerable, puede cometer errores al intentar asegurar su posición. Pero también estoy garantizando su seguridad. Tiene protección que no puede ver, vigilancia que no detecta y recursos que ni siquiera ha imaginado. ¿Y qué obtengo a cambio, además de seguir viva? Es decir, Rojas la estudió durante un largo momento, pareciendo sopesar su respuesta cuidadosamente. ¿Qué quiere, Olivia? Y por favor, sea honesta. No es momento para falsa modestia o para pretender que no tiene deseos. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué quería ella? Terminar la escuela, convertirse en química como su padre, entender lo que realmente le sucedió, volver a sentirse segura. Quiero la verdad sobre mi padre, dijo finalmente. No solo lo que sucedió, sino por qué. ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién la llevó a cabo? Si hay alguna forma de hacerlos rendir cuentas. Justicia entonces, o quizás venganza. La línea entre ellas es a menudo borrosa. Rojas asintió lentamente. Puedo trabajar con eso. Esto es lo que le ofrezco. Ayúdeme a identificar quién envenenó ese vino, y yo le ayudaré a descubrir lo que realmente le sucedió a su padre. Tengo recursos, conexiones, acceso a información que nunca podría obtener por su cuenta. Nombres, fechas, detalles que fueron enterrados hace 7 años pueden ser desenterrados. ¿Y si me niego? Entonces estará sola, sin protección, sin información, sin un amortiguador entre usted y quien decida que es un problema que vale la pena resolver. No la dañaré activamente, pero tampoco evitaré que otros lo hagan. Estará a la deriva en aguas muy peligrosas, y lo más probable es que se ahogue. No era realmente una elección, más bien elegir entre diferentes tipos de peligro. Pero al menos la oferta de Rojas venía con recompensas potenciales, respuestas a preguntas que habían atormentado a Olivia durante 7 años. ¿Qué necesita que haga? Por ahora, exactamente lo que dijo Vicente. Sea honesta con nosotros. Continúe su vida, pero permanezca alerta. Si alguien la aborda, si recibe mensajes o amenazas, infórmenos de inmediato. Ya no está sola en esto, Olivia. Ahora es parte de una investigación, lo quiera o no. Se puso de pie, indicando que la reunión había terminado. Vicente la llevará a casa. Mañana tendré información adicional sobre el caso de su padre. Nos reuniremos de nuevo, discutiremos lo que hemos aprendido y decidiremos los próximos pasos. Mientras tanto, manténgase a salvo. Y Olivia, esperó a que ella lo mirara a los ojos. Gracias por confiarme la verdad sobre la casa de seguridad de Marco. Ese tipo de honestidad es rara y valiosa. No la pierda. El viaje de regreso a la colonia Roma transcurrió en silencio. Olivia miraba por la ventana, viendo la ciudad pasar borrosa, tratando de procesar todo lo que había sucedido. En menos de 24 horas,
Toda su vida se había transformado. Había pasado de mesera anónima a testigo, de estudiante con dificultades a jugadora en un peligroso juego que no comprendía del todo. Cuando el coche se detuvo frente a su edificio, Vicente le entregó un teléfono. Pequeño, elegante, diferente al suyo. Guárdelo siempre consigo, le instruyó. Está encriptado, es ilocalizable y tiene líneas directas tanto a Miguel como a mí. Si algo sucede, cualquier cosa, use este teléfono. Su teléfono personal podría estar comprometido. Olivia tomó el dispositivo, sintiendo su peso como un ancla. ¿Comprometido por quién? ¿Por quién le envió ese mensaje esta mañana? ¿Por quién la está observando? Por cualquiera que quiera saber lo que usted sabe. La expresión de Vicente se suavizó ligeramente. El primer atisbo de empatía que había visto en él. Sé que esto es abrumador, pero es más fuerte de lo que cree. Lo demostró anoche. Aférrese a esa fuerza. La necesitará. De vuelta en su departamento, Olivia finalmente se permitió desplomarse. Se sentó en su sofá, mirando los dos teléfonos en sus manos, el suyo normal y el dispositivo encriptado de Vicente. Dos teléfonos que representaban dos vidas diferentes, dos versiones diferentes de sí misma. Su teléfono normal vibró. Sofía, ¿estás bien? Por favor, dime que estás bien. Escribió, estoy a salvo, te explicaré todo cuando pueda. Gracias por preocuparte. Luego tomó el teléfono encriptado, se desplazó por sus contactos mínimos, Rojas, Vicente y una tercera entrada etiquetada simplemente emergencia, y se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que necesitara usarlos. Afuera, el sol de la tarde comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la colonia Roma. Olivia fue a su ventana y miró la tranquila calle. Hoy no había sedanes oscuros, ningún vigilante obvio, pero sabía que estaban allí. Guardianes invisibles o amenazas invisibles. No podía estar segura de cuál. Pensó en su padre, en la última conversación que habían tenido antes de su fallecimiento. Había estado emocionado con un nuevo proyecto de consultoría, algo importante. Ella había estado demasiado concentrada en su propio estrés universitario como para prestar atención a los detalles. ¿Qué había dicho? Algo sobre contaminación en manifiestos de envío, sobre elementos traza que no coincidían con las especificaciones. Había sabido que algo andaba mal. Le había dicho que iba a denunciarlo. Y 2 semanas después, se había ido. Ahora Olivia entendía a qué se había enfrentado. El peso del conocimiento peligroso. La elección imposible entre el silencio y la verdad. Él había elegido la verdad y le había costado todo. ¿Qué elegiría ella? ¿Seguridad o justicia? ¿Invisibilidad o participación? El teléfono encriptado vibró. Un mensaje de Rojas. Descanse. Mañana empezaremos a encontrar respuestas. Ambos las merecemos. Olivia dejó ambos teléfonos a un lado, corrió las cortinas e intentó encontrar cierta normalidad en su rutina vespertina. Pero mientras se preparaba para acostarse, no podía sacudirse la sensación de que estaba en una encrucijada, y el camino que eligiera ahora determinaría no solo su futuro inmediato, sino la trayectoria completa de su vida. Se durmió pensando en las almendras amargas y la voz de su padre, en la mirada penetrante de Miguel Rojas y la advertencia de Marco, en el duro pragmatismo de Vicente y en la misteriosa persona que había enviado ese amenazante mensaje de texto. Mañana traería respuestas o más preguntas o peligros que aún no podía imaginar. Pero esta noche, al menos, todavía estaba viva, todavía luchando, todavía buscando la verdad en un mundo construido sobre secretos. Y de alguna manera, eso tendría que ser suficiente. La mañana del domingo llegó con una nevada inesperada. Grandes copos flotaban junto a la ventana de Olivia, transformando la colonia Roma en algo limpio y silencioso. Apenas había dormido, su mente reviviendo todo lo que Rojas le había dicho, cada advertencia que Marco le había dado, cada implicación que Vicente había hecho. El teléfono encriptado vibró a las 8:01 en punto. Un mensaje de Rojas. Coche llega en 1 hora. Vístase abrigada. Tenemos mucho que discutir. Olivia se duchó rápidamente,
Eligió jeans y un suéter y estaba esperando afuera cuando el familiar sedán negro se detuvo. Esta vez, el propio Rojas se sentó en el asiento trasero. «Buenos días», dijo mientras ella subía. «Espero que haya logrado descansar algo». «No mucho. ¿A dónde vamos?» «A un lugar donde no seremos molestados. He estado revisando documentos relacionados con el caso de su padre. Lo que encontré es inquietante». Condujeron hasta una bodega en la colonia Doctores, convertida en un espacio de oficinas de alta gama, seguro y privado. Dentro, Rojas había preparado una sala de conferencias con archivos extendidos sobre una larga mesa. Olivia reconoció la letra de su padre en algunos de los documentos. «Estos son sus informes originales», explicó Rojas, «del trabajo de consultoría que hizo hace 7 años. La contaminación que descubrió no fue accidental, fue sistemática. Alguien estaba adulterando deliberadamente envíos de productos químicos y su padre documentó todo». Las manos de Olivia temblaron al tomar uno de los informes de su padre. Sus notas precisas, sus observaciones cuidadosas, su compromiso con la verdad, todo conduciendo a sus últimos días. «¿Quién ordenó la contaminación?», preguntó. «Eso es lo que vamos a averiguar. Pero Olivia debe entender. Conocer esta verdad significa aceptar ciertas responsabilidades. Una vez que sepa nombres, una vez que comprenda el alcance total de lo que sucedió, estará en un peligro aún mayor de lo que está ahora. No me importa, necesito saber». Rojas estudió su rostro, pareciendo medir su determinación. «Muy bien, pero primero debemos abordar el incidente de anoche. El análisis del vino reveló algo interesante. El veneno fue preparado recientemente, en cuestión de días antes del intento. Quien hizo esto lo planeó específicamente para esa cena, lo que significa que tenían conocimiento previo de la reunión». «Alguien cercano a usted», dijo Olivia, haciéndose eco de las palabras de Marco. «Sí, y eso reduce considerablemente nuestros sospechosos. He iniciado una revisión interna, examinando discretamente a todos los que tuvieron acceso a esa información. Es un trabajo delicado, un movimiento en falso, y el culpable desaparecerá antes de que podamos identificarlo». Vicente entró con café y pan dulce, poniéndolos sobre la mesa. «Las imágenes de vigilancia de El Virrey llegaron», dijo. «Querrán ver esto». Se reunieron alrededor de un portátil mientras Vicente reproducía las imágenes. Mostraban la cava de vinos, el área de servicio, el camino que tomó la botella desde el almacenamiento hasta las manos de Olivia. Y allí, en un breve momento, cuando el ángulo de la cámara cambió, una figura con uniforme de personal de cocina deslizó algo en la botella. «¿Puedes identificarlos?», preguntó Olivia. «Todavía no. El uniforme oculta su rostro y sabían dónde estaban posicionadas las cámaras. Pero estamos analizando el lenguaje corporal, los patrones de movimiento, cotejando los horarios del personal con esta marca de tiempo». Rojas pausó el video en la misteriosa figura. Quien quiera que sea es un profesional, entrenado. No era la primera vez que manipulaban sustancias. Las implicaciones se asentaron pesadamente en la habitación. Un agente profesional dentro del personal de El Virrey. Alguien que se había infiltrado específicamente para atacar a Rojas. Alguien que permanecía sin identificar y peligroso. «¿Y ahora qué?», preguntó Olivia. «Ahora esperamos», dijo Rojas. «Las investigaciones llevan tiempo, paciencia, observación cuidadosa. Pero mientras esperamos, voy a compartir algo con usted». Sacó otro archivo, este marcado con el nombre de su padre. 3 personas ordenaron la respuesta al descubrimiento de su padre. 2 de ellas ya no tienen actividad comercial alguna. El tercero deslizó una fotografía sobre la mesa. Olivia la recogió, estudiando el rostro de un hombre de aspecto distinguido de unos 60 años. Su nombre es Ricardo Acevedo. Dirige varios negocios legítimos, pero mantiene conexiones con diversas operaciones clandestinas. Los hallazgos de su padre amenazaron una de sus redes de suministro. Acevedo tomó la decisión de eliminar esa amenaza. Olivia miró la fotografía, memorizando cada detalle del rostro del hombre que había orquestado la muerte de su padre.
¿Se le puede hacer justicia? ¿Justicia legal? Poco probable. Está aislado por capas de protección, abogados y una legitimidad cuidadosamente mantenida. Pero hay otras formas de rendición de cuentas. El tono de Rojas era cuidadoso, mesurado. Esa es una decisión que solo usted puede tomar, y no una que deba tomarse a la ligera. Quiero que pague por lo que hizo. Lo entiendo, pero la venganza es un camino peligroso, Olivia. Una vez que lo emprendes, no hay un camino fácil de regreso a tu vida normal. Ya no tengo una vida normal. Eso terminó cuando olí almendras amargas en su vino. Rojas asintió lentamente, algo parecido al respeto parpadeó en sus ojos. Entonces procederemos con cuidado juntos. Pero primero, resolvemos el problema inmediato. Identificar a quien intentó envenenarme, porque hasta que lo hagamos, ambos seguimos en peligro. Pasaron la siguiente hora revisando pruebas, discutiendo posibilidades, planificando los siguientes pasos, y con cada minuto que pasaba, Olivia se sentía alejarse más de la vida que había conocido hacia algo más oscuro, más complicado e infinitamente más peligroso. Pero también sentía algo más. Propósito. Por primera vez desde la muerte de su padre, tenía dirección, metas y los recursos para perseguirlas. Lo que viniera después, lo enfrentaría. No como una víctima, sino como alguien que había elegido contraatacar. La nieve continuó cayendo afuera, cubriendo todo de blanco, y Olivia se preguntó si alguna vez volvería a sentirse así de limpia. Pasaron 3 semanas en un extraño limbo. Olivia continuó sus clases, estudió para los exámenes y comenzó a trabajar en una cafetería tranquila en Coyoacán, lejos de El Virrey y los peligros que representaba. Pero su otra vida, la que comenzó la noche en que salvó a Miguel Rojas, continuó en paralelo. El teléfono encriptado vibraba regularmente con actualizaciones. El equipo de Vicente había identificado a la persona con el uniforme de cocina, un trabajador contratado específicamente para esa noche, pagado en efectivo, desaparecido sin dejar rastro. Un profesional, como habían sospechado, sin dejar un rastro real que seguir. Pero la investigación de Rojas había descubierto algo más. Marco Castañeda había estado recibiendo pagos de una cuenta offshore conectada a la red de negocios de Ricardo Acevedo. El mismo Ricardo Acevedo que había orquestado la muerte de su padre. La conexión era demasiado precisa para ser coincidencia. En una fría tarde de marzo, Olivia recibió un mensaje de Rojas. Lo encontramos. Venga a la oficina. Es hora. La bodega en la colonia Doctores se sentía diferente esta noche, cargada de tensión y propósito. Rojas, Vicente y otros 2 asociados que Olivia no reconoció llenaban la sala de conferencias. Y en una silla en el centro, con aspecto agotado y derrotado, estaba Marco Castañeda. «Olivia», dijo Marco cuando la vio, su voz pesada con resignación. «Lo siento por todo». «Díselo», ordenó Rojas. Su tono no dejaba lugar a la evasión. La historia de Marco se desgranó en pedazos rotos. Había acumulado deudas años atrás. Tomó malas decisiones que lo dejaron vulnerable. La gente de Acevedo se le había acercado 6 meses antes con una oferta. Información sobre las actividades de Rojas a cambio de dinero y con donación de deudas. Al principio parecía inofensivo, solo inteligencia de negocios, pero luego le pidieron más. Acceso a horarios, detalles sobre protocolos de seguridad, información sobre reuniones privadas. Cuando Marco se dio cuenta en lo que se había metido, era demasiado tarde para salirse. El vino estaba destinado a enfermar a Miguel, insistió Marco, sus ojos suplicantes. No a hacerle daño grave, solo lo suficientemente incómodo como para posponer la reunión. Me dijeron que era una sustancia inofensiva, que solo causaría una breve enfermedad. No supe lo del veneno hasta que usted impidió que bebiera. ¿Y esperas que te creamos eso? La voz de Vicente era fría como el hielo. Juro que es verdad. Cuando Olivia impidió que bebiera, me di cuenta de lo equivocado que había estado. Por eso huí, no por la culpa de un intento de daño, sino por el miedo a lo que había facilitado accidentalmente. Olivia estudió su rostro,
tratando de separar la verdad de las mentiras desesperadas. ¿La casa de seguridad de la que me hablaste era real o otra manipulación? Real. La establecí hace meses cuando me di cuenta por primera vez de lo peligrosa que se había vuelto esta situación. Quería una ruta de escape, un lugar donde ni siquiera la gente de Acevedo pudiera encontrarme. Marco miró a Rojas. Sé que traicioné su confianza. Entiendo que hay consecuencias, pero nunca quise que sufriera un daño grave. Tiene que creerme. Rojas permaneció en silencio durante un largo momento. Su expresión era indescifrable. Finalmente habló. Creo que no pretendías el resultado, pero las intenciones importan menos que las acciones. Marco, proporcionaste información que permitió que alguien me atacara. Tu debilidad, tu mal juicio. Estas cosas tienen consecuencias. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Olivia en voz baja. Ahora Marco proporciona todo lo que sabe sobre la operación de Acevedo. Nombres, contactos, métodos de comunicación, estructuras de pago. Coopera plenamente con nuestra investigación. La mirada de Rojas nunca abandonó el rostro de Marco. Y luego desaparece. Nueva ciudad, nueva identidad, nueva vida. Pero nunca regresa a la Ciudad de México. Nunca contacta a nadie de su antigua vida. Nunca olvida lo que le costaron sus errores. Era el exilio, no el perdón, pero también era misericordia, más de la que muchos habrían ofrecido. ¿Y qué hay de Acevedo?, preguntó Olivia. Él orquestó todo esto, el intento contra usted, la manipulación de Marco. ¿Y hace 7 años, lo que le pasó a mi padre? Rojas se giró hacia ella y ella vio algo nuevo en su expresión, respeto mezclado con preocupación. Ricardo Acevedo enfrentará la rendición de cuentas, no a través de tribunales o policía, sino a través de otros canales. Sus relaciones comerciales se deteriorarán. Sus operaciones enfrentarán complicaciones inesperadas. Su reputación sufrirá daños irreparables. Él no entenderá por qué todo se está desmoronando, pero pasará sus años restantes viendo cómo su imperio se derrumba. Eso no es suficiente, dijo Olivia, sorprendida por el acero en su propia voz. Quizás no, pero es lo que es posible sin destruirte a ti misma en el proceso. Olivia, tienes una elección que hacer. Puedes continuar por este camino, buscando formas más directas de justicia y probablemente perder todo por lo que has trabajado. Tu educación, tu futuro, tu libertad. O puedes aceptar que a veces la rendición de cuentas toma formas diferentes a las que preferiríamos, y puedes reconstruir tu vida con el conocimiento de que el caso de tu padre ha sido atendido. No fue la confrontación dramática que había imaginado. Ninguna revelación en un tribunal, ninguna confesión, ninguna victoria clara, solo la complicada realidad de un mundo donde la justicia era compleja y la venganza tenía un precio demasiado alto. Quiero seguir adelante, dijo Olivia finalmente, pero también quiero terminar mi carrera, convertirme en la química que mi padre quería que fuera. Quiero usar estas habilidades que me enseñó para algo significativo. Entonces eso es lo que harás. Rojas sacó un sobre, lo deslizó sobre la mesa. Dentro hay información sobre un fondo de becas establecido a nombre de su padre, totalmente financiado, cubriendo sus gastos de educación restantes. También, información de contacto para varios laboratorios de investigación que estarían interesados en sus talentos particulares. Oportunidades legítimas, sin ataduras. Olivia abrió el sobre con manos temblorosas. Vio los documentos oficiales, la carta de beca, los puestos de investigación, un camino a seguir comparado con la moneda del conocimiento peligroso y compromisos incómodos. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué ayudarme así? Porque me salvaste la vida sin dudarlo. Porque tienes integridad en un mundo que suele castigar tales cosas. Y porque tu padre merecía algo mejor de lo que le pasó. No puedo deshacer esa injusticia, pero puedo asegurar que su hija tenga las oportunidades que él quería para ella. En los meses siguientes, la vida de Olivia se transformó lentamente. Terminó su carrera con honores. La beca de su padre eliminó la presión financiera que había definido su existencia.
Aceptó un puesto en un laboratorio de investigación farmacéutica, utilizando sus agudos sentidos para detectar contaminantes y garantizar la seguridad de los productos. Nunca volvió a ver a Marco. Vicente le dijo que se había trasladado a Guadalajara, trabajando bajo un nuevo nombre en la gestión de restaurantes. Una vida tranquila lejos de los peligros de su pasado. El imperio empresarial de Ricardo Acevedo, de hecho, se desmoronó, aunque los informes noticiosos lo atribuyeron a las fuerzas del mercado y a malas decisiones de gestión. Solo Olivia conocía la verdadera causa, y encontró una paz sorprendente en ese conocimiento. Guardó el teléfono encriptado, aunque rara vez vibraba ya. Ocasionalmente, Rojas enviaba mensajes breves, preguntando por su progreso, compartiendo noticias sobre las secuelas de la investigación, manteniendo una conexión que ninguno de los dos quería del todo romper. En el aniversario de aquella noche de febrero en El Virrey, Olivia visitó la tumba de su padre. Llevó flores y una copia de su publicación de investigación, un trabajo sobre la detección de adulterantes químicos en compuestos farmacéuticos. «Encontré la verdad, papá», dijo en voz baja. «No fue la justicia que merecíamos, pero fue algo. Y estoy usando lo que me enseñaste para asegurarme de que otros no se enfrenten a lo que tú hiciste. Espero que sea suficiente». El viento se llevó sus palabras, y Olivia se permitió creer que él las había escuchado. Había aprendido que la supervivencia a veces significaba aceptar victorias imperfectas, que la justicia tomaba muchas formas, no todas satisfactorias, que el precio de la participación en mundos peligrosos se medía en compromisos y elecciones complicadas. Pero también había aprendido que era más fuerte de lo que nunca había imaginado, que el legado de su padre seguía vivo a través de su trabajo y que incluso en la oscuridad había gente dispuesta a mostrar un honor inesperado. Mientras se alejaba del cementerio, el teléfono normal de Olivia vibró. Sofía la invitaba a cenar. Su grupo de estudio confirmaba la hora de su reunión. Su supervisor del laboratorio elogiaba su último análisis. La vida normal reconstruida sobre los cimientos de una experiencia extraordinaria. Miró una vez más la lápida de su padre, luego hacia el futuro que había luchado por reclamar. El olor a almendras amargas siempre le recordaría la noche en que todo cambió. Pero ahora también le recordaba su propia fuerza, su capacidad de supervivencia y el poder de elegir actuar cuando el silencio habría sido más fácil. Olivia Vargas había respirado peligro y exhalado determinación, y de alguna manera, contra todo pronóstico, había sobrevivido para contar la historia.